Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gusto saludarles. Otra vez, lunes, primer día de la semana. Bueno, a veces hay personas que lo cuentan desde el domingo, así es de que segundo día de la semana en ese caso. ¿Va? Bueno, mi nombre es Mayela de la Torre de Impulso Alfa. ¿Cómo están? ¿Qué tal su fin de semana? ¿Cómo les ha ido, Bueno, pues hoy continuaremos con el tema que hemos venido trabajando desde la semana pasada, que se llama autoliderazgo. Recuerden que la semana pasada vimos autoliderazgo, la parte 1. Así es de que pues vamos a empezar con las dinámicas el día de hoy para que todos estén muy contentos de participar, emocionados y sobre todo que podamos transmitir qué es lo que vimos la semana pasada y cómo lo vamos a ver esta semana. ¿Les parece? Entonces, voy a abrir aquí la presentación de la semana pasada. Para quienes se conectan a través de Impulso Alfa, recuerden que las diapositivas las subo al finalizar la sesión. Así es de que si no viste el programa o no descargaste las diapositivas, están publicadas directamente. Y para Networking Talento 2.0 y todos aquellos que nos escuchan en la red de recursos humanos en Latinoamérica, pues ya saben que también se les suben las presentaciones en el canal de Networking Talento 2.0. Ok. Perfecto, vamos a ver, déjenme. Listo. Y vamos a ir dando, como siempre, tiempo para que se vayan conectando las personas. Les recordamos que en la parte de autoliderazgo, aquella persona, fíjense, vamos a empezar, les decía, con las promociones. Aquella persona que me conteste qué es lo que vimos la semana pasada, es más, les voy a ayudar a algo muy sencillo, ¿sale? ¿Qué es autoliderazgo en comparación con lo que es liderazgo? Esa va a ser la primera pregunta del día de hoy para que ustedes participen. ¿Va? Muy bien. Fíjense, el día de hoy traía muchísimo calor, así es de que aproveché antes de conectar, de llegar a la casa y todo, un baño rápido. Así es. Bueno, pues vamos empezando entonces. Lo que viene siendo autoliderazgo. Recuerden, la semana pasada vimos qué es autoliderazgo y lo comparamos con el liderazgo. Segundo tema que vimos la semana pasada fue beneficios del autoliderazgo. Y tercer tema que platicamos la semana pasada es practicando autoliderazgo. ¿Ok? Entonces, Vic, ¿me ayudas por favor a avanzar a la primera diapositiva, por favor? Y en lo que Vic me ayuda, le damos la bienvenida a Cintia Nava. Cintia Nava, bienvenida, gusto de saludarte. ¿Sí? Cintia, pues, ahorita que eres la primera persona que se conecta, tú ya tienes un boleto para la participación del obsequio del día de hoy, ¿sale? Entonces voy a ir aprovechando a anotar los datos de las personas que van a participar el día de hoy. Cintia Nava. Muy bien. Bueno, les platico que la semana pasada la ganadora del diagnóstico de estilo de liderazgo fue Alma Sotelo, fue quien más participó en las 3 redes. Así es de que, Alma, por ahí ya te mandé un mensaje para que tú tengas toda la información y que nos podamos comunicar contigo para realizar tu diagnóstico. Bueno, entonces les decía, ¿qué vimos la semana pasada? Vimos autoliderazgo en comparación con liderazgo, vimos beneficio del autoliderazgo y practicando autoliderazgo. El día de hoy vamos a continuar, vamos a hacer una transición del autoliderazgo al liderazgo y esa va a ser la parte clave de la sesión de hoy. Vamos a mover un poquito la cámara, a ver, ahí está, ya está mejor enfocada. Muy bien, les decía entonces, vamos a hacer una transición del autoliderazgo a liderazgo. Y el segundo tema que vamos a ver el día de hoy es herramientas del liderazgo.
¿ok? Así es de que hoy va a ser la parte más práctica de ambas semanas. No te la pierdas y recuerda compartir también este video, invitar a todos tus amigos, porque hoy también daré boletos extras a aquella persona que haya compartido el video en sus redes. Es correcto. Les daré 2 boletos extras a aquella persona que comparta el video en sus redes. ¿Listos? Bueno, pues voy a hacer una pequeña pausa. Denme un momento para encender la luz y regreso. Listo, ahora sí, muchísimas gracias por su paciencia. Bueno, les decía, continuamos. Vamos a ir dando la bienvenida. Ciro, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Ciro, espero que hayas visto las diapositivas de la semana pasada. Si no las viste, recuerda que las preguntas que voy a hacer esta semana, pues va a ser relacionado con el tema de la semana pasada y el tema del día de hoy, ¿sale? Entonces, para que te pongas buzo, Ciro, también a participar, les acababa de dar la instrucción de aquellas personas que compartan el video del día de hoy con todos sus contactos, es decir, en sus redes sociales, se van a llevar una participación doble para el premio que les tengo el día de hoy, ¿ok? Bueno, Vic, ¿me ayudas, por favor? Iniciamos con el tema, ¿qué recuerdan de autoliderazgo? En lo que empezamos a trabajar con esto, el autoliderazgo, recuerden que un punto clave es que influencias intencionalmente tus propios pensamientos, emociones y comportamientos. A eso se refiere el autoliderazgo. Entonces, cuando tú aprendes a controlar, yo en otras palabras le llamo dominio propio. Cuando empezamos a controlar esta parte de nuestras emociones, manejarlas con inteligencia emocional, en ese momento es cuando estamos teniendo autoliderazgo de nosotros mismos. Otro elemento clave es también cuando en nuestras acciones se ve reflejado realmente lo que queremos hacer. ¿Qué significa esto? Es que si yo me estoy proponiendo llegar o cumplir una meta, en esa meta es que yo esté dando pasos firmes para lograrla. A partir de ahí se crea el liderazgo y entonces el autoliderazgo y estoy influenciándome a mí mismo. Recuerden lo que dice John Maxwell, antes de buscar cambiar a los demás, tenemos que empezar a buscar cambiar nosotros mismos a nosotros. Eso es autoliderazgo. Y entonces el liderazgo es la capacidad para influir en las personas y motivarlas para que se logren metas en conjunto, ¿sí? Recuerden que el autoliderazgo mejora el enfoque y la productividad. Segundo, aumenta la inteligencia emocional. Tercero, mejora la creatividad. Y cuarto, mejora la toma de decisiones. Así es de que esos fueron los temas de manera muy, muy general que vimos la semana pasada. Y entonces, del autoliderazgo al liderazgo, ¿a qué se refiere? Como lo ven ustedes en la diapositiva que está en su pantalla, se refiere al desarrollo del carácter. ¿Qué significa eso? Es algo súper sencillo, yo se los puse con algunas pequeñas palabras. El liderazgo es cuando yo empiezo a trabajar con mi carácter y entonces la eficiencia del líder depende primordialmente del nivel de desarrollo de liderazgo o del carácter que ejerce en sí mismo y el control de sus emociones hacia los demás. Lo vuelvo a repetir. El liderazgo surge en la eficiencia de un líder dependiendo primordialmente del nivel de desarrollo de liderazgo que ejerce en sí mismo, o sea, del autoliderazgo, y el control de sus emociones. Y lo primero para yo llevar un autoliderazgo al liderazgo es trabajar en mi carácter. Platicábamos un poquito de que para trabajar en este carácter, lo que teníamos que hacer era trabajar en un autoconocimiento,
saber qué me molesta, qué no me molesta, qué es lo que me afecta cuando yo solicito algo. Por ejemplo, normalmente los líderes están, o aquellas personas que llegan a una posición de liderazgo, que aún no son líderes, es decir, un jefe, lo que hace al llegar a esa posición es empezar a mandar, y cuando empieza a mandar, cae en el error de imponer. Ok, un líder, como les decía, influye en las personas, no impone. ¿Cómo influye? Desde su forma de actuar. Es congruente y coherente con lo que está haciendo, con lo que piensa y con lo que dice. Entonces, lo que él piensa lo transmite a acciones clave o palabras clave que genera una frase de ejecución, pero el primero que ejecuta es él mismo. Entonces, piensa, dice y actúa de acuerdo a lo que él está convencido en hacer, es decir, al objetivo que debe de lograr. Cuando yo trabajo en mi carácter, me doy cuenta de cuáles son mis debilidades y fortalezas. En una capacitación yo les platicaba que para desarrollar el liderazgo necesitamos trabajar en nosotros mismos de una manera tal que podamos ayudar a los demás a que se autoconozcan. Pero entonces, cuando yo sé, por ejemplo, que me molesta que una persona haga un guiño con la cara, hasta ese grado tiene que llegar el autoconocimiento. Va de nuevo. Cuando yo me doy cuenta que me está molestando algún guiño o alguna reacción o algún gesto de la cara de la otra persona, en ese momento empieza el autoconocimiento. ¿Por qué? Porque lo primero que tengo que hacer es preguntarme a mí por qué me está afectando esa cara. Y muchas veces es por cuestiones pasadas. ¿Qué significa? Que la primera vez quizás que viste esa cara, bueno, tú la tomaste, tuvo consecuencia negativa o la tomaste de manera negativa, y por consiguiente hoy que ves esas expresiones faciales constantemente, a ti te generan un estrés. Y entonces el estrés va aumentando, es como un termómetro, la temperatura inicia en un punto y va creciendo, va creciendo, va creciendo hasta el momento en el que explota. A eso me refiero cuando te hablo de trabajar tu carácter, o en otras palabras, de dominio propio. ¿Qué significa? Que cuando yo me doy cuenta que el nivel de estrés va subiendo, también tengo que encontrar el punto exacto y la actividad exacta en donde ese nivel de estrés no sube más, sino que empieza a bajar. Yo te ponía el ejemplo del termómetro, porque entonces cuando empieza a subir el nivel de estrés, lo primero que tienes que hacer, por ejemplo, pudiera ser respirar. Sí, la típica forma que nos dicen respira profundo es correcto. Yo les platicaba también la semana pasada que empecé con un programa de entrenamiento para un musical. Entonces a mí me está tocando dar las clases de música. Imagínense, una gran oportunidad que agradezco a Dios. Y algo que es muy importante es aprender a respirar. Cuando nosotros respiramos, fíjense, si yo respiro a nivel pulmonar, lo primero que hago es subir los hombros, pero realmente en la profundidad del liderazgo, lo que estoy haciendo es proyectando un nivel de estrés. Así de sencillo. La respiración tiene mucho que ver con las proyecciones que yo hago de mi propia persona hacia los demás. Entonces, si está aumentando el nivel de estrés, una cosa son aquellos factores externos que me están tensionando, pero entonces por eso les hablaba del autoconocimiento. Cuando yo me doy cuenta que eso me tensiona, en ese momento empiezo a respirar, pero no a nivel pulmonar, sino que tomo respiración y entonces lo hago a nivel diafragma. ¿Qué significa nivel diafragma? Algo bien sencillo. Cuando yo tomo aire y mi estómago se infla, estoy llenando el diafragma. Algo muy sencillo, como yo me puedo dar cuenta, es, ¿han visto a los bebés? A esos bebés que cuando están dormidos, su estomaguito
se infla, se hace así el estomaguito en la respiración. Bueno, eso es una respiración de nivel diafragma. Todos los seres humanos, todas las personas, tenemos este nivel de respiración, de tal manera de que lo conocemos, sabemos cómo se hace, pero cuando estamos en un nivel de estrés alto, lo único que hacemos es respirar pulmonar y lo único que genera es tensión en el cuello. Por consiguiente, ya el estrés no nada más viene de afuera, sino también de adentro. Este pequeño detalle es un gran detalle y por eso hoy les quise tomar el tema de la respiración. Ahora, tal vez se pregunten, bueno, ¿y qué tiene que ver la respiración con el carácter? Algo muy sencillo. ¿Eres una persona pasiva o eres una persona explosiva? ¿Ok? O en otras palabras, ¿eres una persona pasiva o eres una persona agresiva? A ver, ¿qué quiero decir con esto? Una persona pasiva se queda callada ante una situación de estrés, pero se come el estrés. Es decir, está tensa, está tomándose, tragándose todo lo que está pasando y entonces les decía, el termómetro empieza a aumentar hasta que explota, ¿ok? Una persona agresiva ataca de manera directa a las personas. ¿Qué significa de manera directa? Les empieza a decir quizás, empieza primero a mostrar agresividad física y segundo, empieza a atacar de cara a la persona, no a la acción. No decir, ¿sabes qué? Cuando tú realizas tal o cual situación o cuando sucede esto, yo me estreso, sino que empiezas a señalar con el dedo. Eso significa autoconocimiento y eso significa tratar con el carácter. Cuando yo me doy cuenta que mi nivel de estrés ya me llevó a un nivel de estrés de explosivo o de agresivo, en ese momento no estoy teniendo nada de carácter. Hay una historia en donde hacen un comparativo entre el carácter latinoamericano y el carácter de los japoneses. Ok. Los latinoamericanos, ¿qué es lo primero que hacemos o tendemos a hacer? Por cultura tendemos, cuando algo no nos gusta o cuando hay una situación de conflicto en nuestra empresa, en nuestra casa o con familiares y amigos, lo que tendemos a hacer es aumentar el volumen de la voz. Y entonces al aumentar el volumen de la voz, para algunas personas eso significa me estás gritando, para otras significa me estás agrediendo. O sea, ni siquiera se dan cuenta si realmente es una agresión o si tú traes un nivel de estrés tan elevado que a veces incluso ni les interesa. Entonces, esa es la parte clave de tener un dominio de carácter. Cuando yo me estoy dando cuenta qué genero con mis reacciones de cara a los demás, pero también me doy cuenta cuándo son mis reacciones realmente y cuándo son las creencias de los demás, las creencias de las otras personas. No sé si te ha pasado de repente que te dicen, es que me dijiste A y en realidad tú dijiste B. Bueno, cuando eso sucede es porque nos falta, por ejemplo, en nuestro carácter, tal vez una escucha activa o tal vez le falta a la otra persona. Ahora, recuerden que estamos partiendo desde el autoliderazgo. Si yo me hago responsable del resultado que estoy teniendo y no me agrada ese resultado, entonces yo empiezo a ver cómo es mi volumen de la voz. Yo, por ejemplo, Mayela, algo que me sucede en ocasiones es la parte de que mi volumen de voz es muy alto. Por ejemplo, ahorita para darles a ustedes esta presentación, tengo que bajarlo lo más que puedo. ¿Por qué? Porque si no estaría yo de cara al micrófono de la cámara, pareciera que estoy gritando. Entonces, eso es muy importante, que yo me dé cuenta cómo modular la voz. Pero también es importante darnos cuenta que hay cosas que no dependen de mí. Es decir, que ustedes como escuchas, si están escuchando de manera activa, se darán cuenta que lo que estoy haciendo es tratar de modular la voz para transmitirles una emoción correcta o adecuada para invitarlos a que sigan quedándose en la presentación de hoy en el Facebook para que terminen de ver el video. Esa es la parte clave.
pero el movimiento de mis ojos, el movimiento de mi boca, incluso la coloración de mi piel me puede traer un beneficio para que ustedes me sigan viendo o para que ustedes ya no me vean. Entonces son elementos clave que nosotros necesitamos conocerlos. Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando, aumento el volumen de la voz, pero imagínate, simultáneamente al aumentar el volumen de la voz, también ocurre que en ese aumento de volumen aumenta la coloración de la piel, puede ser por dos cosas, o porque estoy molesta o porque estoy nerviosa. Entonces, ¿qué creen ustedes que es? Cada uno de ustedes va a dar una interpretación a estas señales físicas que yo estoy dando, ¿ok? Ahora, yo como líder y manteniendo mi autoliderazgo, yo me puedo dar cuenta de que quizás la ruboración proviene de estrés o de nervios. Entonces, yo puedo decir, bueno, pues hoy ya estoy aquí con los chavos, los estoy saludando, me estoy divirtiendo, o todavía traigo algún nivel de algo de estrés, pues porque llegué corriendo con el carro, porque llegué teniendo ciertas circunstancias que no son para este momento. Y entonces, conscientemente tomo la decisión de no tomar en cuenta esa situación y entonces de relajarme y seguir compartiendo con ustedes mis conocimientos. Esa es la parte clave del autoconocimiento o, en otras palabras, como lo ven en pantalla, del carácter. Cuando yo sé cómo estoy en el carácter, sé que también ante ciertas circunstancias puedo incluso motivar. Por ejemplo, mi estilo de liderazgo normalmente es motivadora. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo llego y te digo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Vamos, échale ganas, tú puedes, etcétera. Esa es mi etapa normal o mi etapa natural. De hecho, es un talento natural que tengo. Sin embargo, cuando yo estoy en un nivel de estrés muy, muy alto, me cuesta trabajo motivar. Al contrario, yo en mi mente, fíjense, en mi mente procuro motivar, pero en la realidad no estoy motivando. Lo que estoy haciendo es que como ando tensa, transmito mi tensión hacia las personas, ¿ok? Entonces, esa parte del autoconocimiento me permite a mí manejar la forma en cómo me comunico, la forma en qué es lo que hago ante tal o cual situación, ¿ok? Entonces, de esta manera yo puedo darme cuenta si, por ejemplo, en una reunión laboral estoy siendo líder o realmente lo que les estoy transmitiendo no es liderazgo. Por consiguiente, me va a costar trabajo influir en el desarrollo de las personas, en su desempeño, porque ellos van a creer que el estrés que yo traigo de la calle, por ejemplo, es un estrés que yo estoy transmitiendo hacia los demás, ¿ok? Entonces, recuerden que también nuestro carácter se proyecta y en relación con el carácter, bueno, pues entra toda esa parte de darme cuenta cómo puedo yo manejarlo y no proyectar algo que no está en este momento. ¿Por qué? Porque al yo estar proyectando una situación que no estoy viviendo actualmente, lo único que estoy haciendo es alargando un estrés y transmitiéndolo a otra persona que no debería de transmitirlo. Les platico otra situación, por ejemplo. Cuando vas manejando, ¿te ha tocado que alguna persona voltea desde su carro y te grita groserías porque tú no estás avanzando? O, por ejemplo, que te está pitando y tú estás esperando el siga y ya te está pitando inmediatamente en cuando hubo un cambio de color en el semáforo. ¿Ok? Cuando suceden esas cosas, uno decide si te peleas con el otro o si simplemente sigues manteniendo tu tiempo para avanzar. Pero ¿qué crees? Esa persona que te estuvo pitando el claxon, lo único que está haciendo es transmitiéndote el nivel de estrés que trae él. Y entonces, cuando te transmite ese nivel de estrés, tú vas a decidir si a partir de ahí te vas estresando conforme vas caminando, porque desafortunadamente en el tráfico muchas personas transmiten su nivel de estrés. Entonces tú lo decides cómo lo vas a aplicar, qué vas a hacer, o si lo vas a dejar ahí a un lado. Y esa es la característica del autoliderazgo. Y para llevar
al nivel de liderazgo, de manera muy dejar a un lado todas esas situaciones que te están estresando para continuar con el desempeño e influir en las personas de manera positiva. Creo yo que estos dos ejemplos te pueden ayudar mucho para que empieces a autoobservarte. Normalmente, ¿en qué estado de carácter estás? ¿En un nivel estresado o en un nivel natural? Esa pregunta te la dejo de tarea a ti. Y aprovecho y saludo a Sonia María Aguilera. Bienvenida, Sonia. También saludo a Cepol Aikram. Bienvenido, Cepol. A Ángeles Cruz. Bienvenida, Ángeles. También vamos a saludar por acá. Se ha conectado. ¿Quién más? ¿Quién más? Vamos a ver quién más se ha conectado. Bueno, ahora los perritos del vecino no nos dejan mucho. Flor Mar Maldonado, bienvenida, Flor. ¿Cómo estás? ¿Y quién más nos falta por aquí? Muy bien, creo, no es cierto, me faltan más personas. Las voy a ir saludando conforme pasa la presentación. Te voy a pedir, por favor, Vic, si me ayudas a avanzar la diapositiva. Y a todos ustedes, les recuerdo que aquella persona que comparte el video el día de hoy se va a llevar un boleto doble para la participación del obsequio que les tengo el día de hoy. ¿Sale? Entonces, ¿listos? Y avanzamos con la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son los beneficios de ser líder? Significa incrementar los niveles de felicidad. Ese es uno de los principales beneficios. El segundo, mejorar el rendimiento cognitivo. El tercero, refuerza el sentimiento de ser competente. Fíjate, la pregunta que te voy a hacer ahorita es muy importante. ¿Te has sentido en algún momento incompetente en tu trabajo? Yo te invitaría a que la contestaras, a que participaras, pero me voy adelantando. Si dentro de tu forma de responder si te has sentido incompetente, entonces nos está dando un indicador, primero, de cómo está tu autoliderazgo y segundo, de cómo está el nivel de liderazgo dentro de tu oficina. ¿Por qué? Porque cuando es en cuestión de autoliderazgo, acuérdate que el nivel de competencia también tiene que ver con tus aprendizajes y también tiene que ver con lo que te dice la loca de la casa, o sea, tu cerebro. ¿Qué te está diciendo? ¿Sí? ¿Te está diciendo cosas positivas o te está diciendo cosas negativas o te está diciendo tú no puedes, no vas a llegar al resultado, etcétera? ¿Va? O te está diciendo que sí puedes, pero entonces el ambiente en el cual te estás moviendo no está siendo positivo para que tú desarrolles esta parte del liderazgo. Bueno, cuando tú empiezas a trabajar con tu carácter, empiezas también a sentirte competente, porque entonces aquellos comentarios que te dice la loca de la casa, o sea, tu cerebro, que te está diciendo no puedes, no eres bueno, no sirves para nada, porque ¿qué creen? Fíjense que el fin de semana me enseñaron algo nuevo y que hoy les quiero compartir con mucho gusto. Me dijeron que hay un estudio en donde nos dice que tenemos más de 60,000 pensamientos al día. Y de esos más de 60,000 pensamientos al día, el 90%, híjola, yo estoy esperando que eso sea un error, pero el 90% son negativos. Esta información o este estudio se hizo a nivel Latinoamérica. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque si el 90% de nuestros pensamientos son negativos y sobre todo son negativos de cara hacia nosotros o hacia la otra persona, ¿qué nos estaremos diciendo? ¿Qué nos estará diciendo el cerebro? No puedes, eres un tonto, y perdón por la expresión, por el francés, ¿sí? No sabes, no vas a llegar al resultado, no eres una persona valiosa, etcétera. Si todos esos pensamientos los tenemos en el día, los escuchemos o no,
Por eso cuando llegamos a las 8 de la noche o a las 10 de la noche a descansar, ya estamos no solamente con un cansancio físico, sino también con un cansancio mental. Entonces, cuando nosotros estamos en este nivel, ya le estamos aumentando el estrés al día a día. Entonces, yo les estaba hablando de autoconocimiento para poder ejercer un liderazgo. Entonces, si yo empiezo a darme cuenta que esas conversaciones que yo tengo conmigo mismo, conmigo misma, son conversaciones negativas, ¿qué crees que es lo que sale en la boca? Hay una frase que dice, de lo que hay en el corazón, habla la boca. Normalmente, cuando a mí me hablan para hacer una asesoría y me dicen que tienen problemas de clima laboral, lo primero que les pregunto es, ¿y cómo está Radio Pasillo? Es decir, en Radio Pasillo, ¿de qué hablan? ¿De liderazgo o hablan de problemas? ¿Hablan de resultados positivos o hablan de cosas negativas? En Radio Pasillo hablan de cuestiones que les motiva o cuestiones que les desmotiva. Las nuevas generaciones, pues, ¿qué es lo que les llama la atención? Les gustaría trabajar en Google. Así de sencillo, ¿sí? Una de las empresas que tiene mayor cantidad de aplicaciones para un puesto dentro de Google. Pero ¿qué crees? Cuando ellos hacen sus estudios, se me fue, sus psicometrías, cuando ellos hacen sus psicometrías, en lo primero que se fijan es en la actitud de cada uno de sus colaboradores. Y la actitud tiene que ver con el autoliderazgo y con esa vocecita que tenemos en nuestra mente que nos dice si puedes o no puedes. Entonces, si las personas que están contratando son personas de un carácter positivo, entonces quiere decir que son personas que tienen un autoliderazgo desarrollado y por consiguiente les es muy fácil ser líderes. Y por eso se reúnen grupos de líderes dispuestos a compartir, a convivir, a trabajar en equipo, a equivocarse y a solucionar sus errores. Es decir, a ser autolíderes. Y por consiguiente, entre esos líderes, en automático surge una persona que no solamente refuerza su sentimiento de ser competentes, sino que también le ayuda a los demás a ser competentes. Y en ese momento estamos hablando de un líder nato. Ahí es en donde cambio de un autoliderazgo a un liderazgo, ¿ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Te recuerdo que al ser más competente, por consiguiente tienes mayores niveles de felicidad y tienes un mejor rendimiento cognitivo. ¿Por qué? Porque ya no estás perdiendo tiempo para que estés hablando en negativo, sino al contrario, tú mismo te echas porras, tú mismo sales adelante y puedes ir y echarles porras a los demás. ¿Va? Ok, dice Sonia María Aguilera Mendoza, muy buen tutorial, pero los perritos son muy molestos. Sí, Sonia, una disculpa. La verdad es que en esta ocasión no alcancé a avisarle a la vecina que iba a empezar, pero yo espero que ya estén tranquilos. Gracias, Cintia, por el saludo. Y vamos a ver, Inde, bienvenida, Inde, gusto saludarte. También anda por ahí Ricardo Guardado, Flormar Maldonado, bienvenidos. También me encuentro con, bueno, les seguiré saludando. Ok, ahora, ¿qué otros beneficios tiene el ser un líder? Fortalece la autoestima y la autoconfianza. La autoestima es algo que de repente piensan las personas que el origen de la autoestima viene del familiar, pero se fortalece en las relaciones sociales. Y como en el trabajo pasamos más tiempo que en la familia, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el trabajo mínimo, sobre todo la cultura latinoamericana, mínimo trabajamos 8 horas, entonces realmente convives más con tus compañeros de trabajo y de ahí la importancia que tu trabajo puedas armar una nueva familia, pero una familia elegida. Nuestros padres nosotros no los elegimos, nuestros hermanos no, pero nuestras relaciones laborales sí las elegimos. Es decir, cómo me voy a llevar con los compañeros de trabajo, a eso me refiero. Y si yo me llevo de manera positiva con los compañeros de trabajo,
lo que está pasando en ese momento es precisamente que puedo generar un clima que sea motivador para todos, que puedo ayudar a que esta forma de trabajar nos impulse. Fíjense, yo he trabajado internamente con empresas transnacionales en donde el área más tensionante en aquel momento que yo he vivido es el área de ventas. Todo el mes, en los primeros 3 días del mes, son días tranquilos, relativamente. Son días que como se hace el cierre del mes anterior, pues se terminan reportes, se descansa del estrés del cierre. Pero el día 30 y 31, que son los cierres de mes, es un estrés terrible. Que si llegamos a cumplir la cuota, que si no llegamos a cumplir la cuota, que cómo me está guiando mi líder, que si me apoyó, no me apoyó, que el área de servicio al cliente me ayudó a cerrar, o me tiró la venta, o que me autorizaron un descuento especial, etcétera. ¿Ok? Entonces, en ese momento es cuando el liderazgo se muestra. En esos días de tensión es cuando el líder lo que hace es, puede relajar a las personas o puede estresarlas más. En el caso de ventas, por ejemplo, les compartía, tuve un jefe fabuloso. Me tocó vivir, hoy somos amigos y sigo conviviendo con él y es algo extraordinario. Papá Charlie le decimos que es un compañero ya mayor, pero tiene un carácter como no tienen una idea. Claro que se estresaba, claro que andaba, tenía un nivel incluso mayor por sus responsabilidades de estrés. Pero ¿qué hacía papá Charlie? En las fechas de cierre, en las fechas en donde el nivel de estrés naturalmente aumentaba, él llegaba con donas a la oficina. Es decir, todos los vendedores metidos en la computadora tratando de activar las líneas, buscando cómo cumplir el resultado, cómo llevarse una comisión extra. Y él llegaba, fíjense, él era el dueño de toda la cuota a nivel regional. Sin embargo, se daba ese día el tiempo de levantarse media hora antes, pasaba a una panadería y llegaba con una charola de donas. Cada quien ponía su café y aparte en la oficina había café, pero llegaba con la charola de donas y entonces él llegaba y decía, buenos días hija, buenos días hijo, toma tu donita para que te relajes en el transcurso del día. Pues imagínate, o sea, si desde las 9 de la mañana ya estabas tenso, porque no sabías si ibas a alcanzar a cumplir la cuota, porque no sabías si el cliente iba a hacer el depósito correspondiente, etcétera, ese pequeño detalle de las donas era un gran motivador e impulsor para la fuerza de ventas y para todos los que apoyábamos la fuerza de ventas. Yo estaba en el área de planeación estratégica. ¿Por qué? Porque obviamente sabíamos que contábamos con él y aparte lo que hacía era, tú puedes saber en qué te ayudo. Él era congruente con lo que decía, con lo que pensaba, con lo que decía y con lo que hacía. Los días de estrés, claro que lo veíamos estresado, pero sabía controlar su nivel de estrés. En eso identificamos que él era un líder. Por el contrario, en la misma área, tuve otro jefe. Y ese otro jefe lo que hacía era, se paraba junto a ti y te decía que este mes tampoco vas a llegar al resultado. Y así ponía esta cara, ¿eh? Así como me están viendo, esa era la cara que ponía. ¿Por qué? Porque para él decía que esa era su manera de motivar. Yo te pregunto a ti que me estás viendo, ¿qué prefieres? ¿Que lleguen y te regalen una dona o que lleguen y pareciera que se están burlando de ti? Ojo, y dije pareciera, ¿eh? Y ahorita vamos a analizar esa parte. Ok, yo en lo particular, pues obviamente prefería la dona, ¿sale? Pero hay una cosa que me di cuenta, que el otro jefe, uno era líder, y el otro jefe, que su nombre ni siquiera me acuerdo de él desde su creencia,
pensaba que estaba motivando a los vendedores. Cuando les decía, ¿qué no vas a llegar? ¿Por qué? Porque después que tuve el gusto de conocer un poquito más de él, no significaba que me gustaran sus modos, me di cuenta que él, para llegar a la posición donde llegó, siempre estuvo peleando posiciones. Es decir, estuvo jefes que le sembraron a él que la forma correcta de trabajar era haciendo menos a los demás. Qué grueso, ¿no? O sea, está muy complicado ese tema. Sin embargo, era una persona que desconocía su potencial como líder, porque esta persona tenía un mega potencial como líder, sin embargo, lo utilizaba mal. ¿Ok? Y eso son los puntos clave de una persona que tiene autoconocimiento. Cintia me contesta, la dona, yo también, Cintia, a mí también me gustaba la dona. Sí, claro que por eso aumenté unos kilitos, pero no importaba, la dona estaba buenísima. Ok. Cintia, ya tienes también otro punto, otro boleto para la participación de hoy. Ok. Otro beneficio de manejar nuestro autoliderazgo y de convertirnos en líderes es impulsar conductas prosociales. Este ejercicio que hacía papá Charlie era una conducta prosocial, que significa en beneficio de todos. Él buscaba que todos llegaran al resultado. Y entonces, para algunos, te digo, la dona era suficiente la motivación, ¿no? Porque aparte ya lo conocíamos. Pero para otros, se sentaba junto a ellos, primero les daba una palmadita, ¿sí? Y le decía, no te preocupes, todo va a salir bien, solo no te desenfoques de tu resultado. Entonces ya no era solamente la dona, sino que se acercaba a tu lugar, te daba una palmadita y hacía algo adicional. Te preguntaba, ¿cómo te fue el fin de semana? ¿Vienes listo para el cierre, para un cierre ganador, así como tú eres de ganador? Escucha las palabras. Las palabras de este líder eran palabras positivas, palabras proactivas, impulsándote a que llegaras al resultado. Eso es un líder. Es aquella persona que no solo te motiva, que busca las palabras, las acciones correctas y adecuadas para influenciar a que tú llegues a tu meta. Y lo importante para él no es que él llegue a su meta, lo importante para él es que tú cumplas la tuya. Y si logra que todos los colaboradores cumplan su meta, ¿qué creen? Él en automático cumple la suya. Eso es un líder, un verdadero líder. Y finalmente, el sexto elemento es estimula la creatividad. Te dice, a ver, si esto no lo puedes hacer así, ¿de qué otra manera podrías hacerlo? Cuando nosotros trabajamos con el liderazgo, nos damos cuenta cómo podemos estimularnos a nosotros mismos para ser más creativos, para ante una situación constante que nos está trayendo problemas constantes, qué es lo que podemos hacer. ¿Ok? Entonces, empiezo a trabajar con diferentes formas. Yo siempre les digo en todos mis talleres presenciales, hay más de 360 formas de hacer las cosas. ¿Por qué? Fíjense que a mí me encanta ver a la gente y yo me veo a mí misma como un círculo. De hecho, no como un círculo plano, sino como una pelota. Si nosotros vemos los grados que tiene una pelota o una circunferencia, un círculo tiene 360 grados. Pero cuando yo hablo que este círculo es tridimensional, entonces quiere decir que tiene 360 grados en todas sus dimensiones. En ese momento hay más de 360 formas de hacer una cosa. Y ese es el elemento clave para nosotros ser creativos, darnos cuenta que la misma forma de hacer las cosas puede tener pequeñas variaciones y esas variaciones te llevan al resultado. ¿Ok? Ahora, en otra sesión en donde di este tema me preguntaban, ¿y cómo sé el nivel de desarrollo que tengo? Es muy sencillo, evalúate. Además de la autoevaluación, yo siempre les recomiendo, tomen ustedes mismos la iniciativa, su propia iniciativa, ¿para qué? Para adquirir una evaluación propia, una evaluación, una psicometría propia. Y habemos empresas
como lo es Impulso Alfa, que nos dedicamos a impulsar el liderazgo de las personas, en donde también les ofrecemos las psicometrías a precio de mayoreo al individual. ¿A qué me refiero? Si a ti te interesa conocer no solamente tu estilo de liderazgo, sino saber cuál es tu nivel de desarrollo dentro del estilo del liderazgo y qué te domina, tener autoconocimiento, bueno, pues tenemos herramientas para eso que son accesibles a tu bolsillo para que te puedas medir y puedas darte cuenta en dónde estás. Antes se utilizaba mucho, se sigue utilizando incluso, que el plan de carrera solamente sea responsabilidad de la empresa en la que trabajas. Yo hoy te invitaría a que cambies ese paradigma, a que tú te des cuenta que la responsabilidad de tu plan de carrera depende de ti, no depende de la empresa en la que trabajas, que vayas viendo tú que puedes salir adelante si te enfocas a aquello que quieres lograr, si te enfocas a tus sueños. Le damos la bienvenida a Tania Equidad, también le damos la bienvenida a Susi de Landazuri, a Patricia Galindo, y vamos a ver en la otra red, a Sergio Hichazo. Sergio, bienvenido, gusto en tenerte por aquí. Y bueno, continuamos entonces, Vic, por favor, a la siguiente diapositiva. Chicos, recuerden, cualquier duda que tengan, cualquier pregunta, háganmela saber. Hoy voy un poquito más lenta en el tema porque este tema es importante. Les voy a dar 8 tips para que puedas desarrollar tu liderazgo. ¿Están listos? ¿Están listas? Bueno, pues voy a empezar. Primero, carisma. Híjola, es una de las herramientas más fuertes de liderazgo. Y el carisma no tiene que ver con que te veas bien físicamente, sino es todo aquello que tú transmites a las personas. ¿Han visto aquellas personas que llegan a una fiesta y todo el mundo voltea a verlas, pero no por su vestimenta, sino porque quieren platicar con ella, porque les gusta la forma en cómo se comunica, porque cuando platican con ella se sienten relajados? Por ejemplo, tengo una amiga que quiero mucho, en poco tiempo nos hemos hecho amiga, y les voy a poner un ejemplo bien sencillo. Yo no lo sabía, y ella me dijo: ay, Maye, me encanta platicar contigo porque me transmites mucha paz. Y yo: ay, muchas gracias. Eso es un reflejo del carisma. Y ojo, no significa que siempre lo tengamos, ¿eh? Lo que significa es que hay situaciones en donde nosotros podemos generar un ambiente agradable. Y entonces, ¿cómo lo generas? Siendo tú mismo, siendo auténtico, no quieras imitar a alguien. El carisma viene desde ser lo que eres una persona completa. Recuerda que yo te decía, si en tu mente, si tu loca de la casa te dice cuestiones negativas, empieza a ponerle un alto y dile: basta, no me digas más, porque yo sé que soy una persona alegre, una persona confiable, una persona contenta, yo sé que soy una persona que puedo ayudar a los demás, que me gusta lo que hago, y entonces empieza a hablarte a ti. ¿Cómo desarrollar carisma? Te voy a pasar un super tip, pero lo tienes que hacer, ¿ok? Susi de Landazuri, sí, Susi, sí tengo taller de esto, gracias por preguntar, Susi. Tengo un taller exclusivo para desarrollo de liderazgo y otro para desarrollo de autoliderazgo, Susi, contestando a tu pregunta. Ok, ahí te va. Entonces te decía, el tip para desarrollar carisma. Te vas a levantar todos los días en la mañana y te vas a dar cuenta que le dices a la persona que tienes enfrente del espejo, ¿ok? Va otra vez. Todos los días te vas a levantar y frente al espejo te vas a dar cuenta qué cosas le dices a la persona frente al espejo. Fíjense, yo voy a agarrar ahorita un espejo para hacer el ejemplo, ¿va? Aquí está el espejo y entonces yo lo que hago es, me veo al espejo y lo primero que digo es: wow, qué bonita estás. Así de sencillo. Si tú eres de las personas que se levanta y en cuanto se ve dice: ay, qué greñuda, ay, te salió un grano, ay, no inventes, vamos a ir a trabajar.
Fíjate, las 3 cosas que acabo de hacer al final son la loca de la casa diciéndote cosas negativas. Entonces, si tú te detectas diciéndote cosas negativas, lo que vas a hacer es, vas a volver a ver al espejo y vas a decir, ah, mira el cabello lo traes todo esponjado, pero qué guapa te ves, qué guapo te ves, ¿ok? ¿Qué otra cosa vas a hacer? Si dices, chin, otro día para volver a trabajar, ¿qué es lo que vas a hacer? En ese sentido, lo que vas a hacer es decir, hoy me voy a dar la oportunidad de ir a trabajar contenta. Si es de que, qué bueno que tengo un día más de vida para trabajar, ¿ok? Es decir, lo que te estoy tratando de transmitir es que tú mismo, al darte cuenta de que estás cayendo en cuestiones negativas, empieces a caer en cuestiones positivas. Empieces a buscar frases que te puedan ayudar a cambiar esos elementos negativos. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? Vamos a ver aquí en la otra red. No. Ok. Segundo, comunicación. ¿Qué tal te comunicas? Fíjense, hay una parte clave de todo esto. Si se han dado cuenta, yo he estado tratando de mover más mis manos, de que ustedes me vean en movimiento con las manos. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que habla con todo el cuerpo. Tal vez no me puedo mover ahorita, ¿sí? Porque, bueno, tengo que estar sentada, por cuestión de la cámara, me limita y todo. Sin embargo, muevo mucho la cabeza, muevo mucho el cuerpo. ¿Por qué? Porque con mis manos estoy tratando de hacer un énfasis ante ciertos comentarios que hago para comunicarme mejor, ¿sí? Otra de las cosas que estoy al pendiente, por ejemplo, en este caso que me comunico con ustedes a través de la tecnología, pues estoy al pendiente de los comentarios que me están poniendo, ¿va? Esa es otra de las cosas que yo hago. Otra de las cosas que hago también es que busco la manera en cómo gesticular. Los estoy viendo o me estoy comunicando con la cámara, pero realmente trato de imaginarme qué caras estás haciendo tú del otro lado, cuando me pones un comentario. Estoy tratando de entender desde dónde me estás haciendo la pregunta que me estás haciendo. Eso es parte de la comunicación, el ponerme en el lugar del otro, el buscar la manera de darme a entender aun cuando no estemos presentes. ¿Por qué? Porque estoy desarrollando esta parte de una comunicación y de una escucha activa a través de un elemento tecnológico. Pero cuando tú todo esto lo haces presencial, te puedes poner en los zapatos del otro y decir, ok, este jefe o esta persona no está logrando el resultado porque en este momento se siente frustrado porque no tiene quizás alguna información y entonces yo puedo ser líder y transmitirle o ayudarle a buscar esa información. Esa es una de las características clave de un líder, que también busca servir, busca ayudar a los demás. Y dentro de esta ayuda, pues se preocupa por comunicarse de manera asertiva para que no haya un malentendido. ¿Cómo andas tú en la comunicación? Te pregunto. ¿Andas bien? ¿Comprendes la comunicación? Te voy a hacer un ejercicio, ¿va? Y ojo, con este ejercicio es puntaje doble para el obsequio del día de hoy. Así es de que participa. ¿Están listos? Te voy a poner el ejercicio. Tú eres el chofer de un taller, el chofer de un taller, de un camión, ¿va? Y este chofer del camión tiene la responsabilidad de ir a recoger a Lupita a su casa. Después va por Miguel a la colonia obrera. Después va por Juan a Los Altos. Después va por las gemelas Cintia y Gabriela, va a recogerlas a la colonia Arcos. Después se va y a la colonia Condesa va y recoge a Pepito. Y finalmente recoge a Laura, ¿ok? Y llega al colegio
y entrega a los niños puntual a las 8 de la mañana para que puedan dar honores a la bandera. ¿Me escucharon? Vamos a ver qué tanto me escucharon, ¿va? Si me escuchaste bien, vamos a hacer la prueba, ¿ok? Entonces, platícame de qué color es la blusa o la camisa del chofer. La primera persona que me conteste se va a llevar 3 puntos. Que me conteste bien, ¿ok? Entonces, les voy a dar unos minutitos y en lo que me contestas, voy a ir saludando a... ¿Quién más me falta por aquí? Recuerda decirme quién es, perdón, de qué color es la camisa del chofer. ¿Listo? Vamos a ver. Ciro, anímate a participar. Inde, Sergio. Estamos midiendo tu nivel de comunicación. Tania Equidad, bienvenida. Gracias por tu like. Ok, estoy esperando sus respuestas, ¿eh? Estoy esperando sus respuestas para ver de qué color es la camisa del chofer. Muy bien. ¿De qué color es la camisa del chofer? Recuerda, esa es, te da puntajes para participar. Me estoy metiendo también, estoy aprovechando en lo que ustedes me contestan. Recuerden compartir. Recuerden compartir también con sus amigos y conocidos estos videos porque es muy importante que transmitamos herramientas a todos nuestros conocidos, a aquella gente que queremos. Así es de que por eso hacemos estas presentaciones. ¿Va? Muy bien, ¿ya tienen la respuesta? Ok. Segunda pregunta, ¿de qué color son los calcetines del chofer? ¿Listos? ¿Ya tienen la respuesta? Ciro, Inde, Sergio, ¿tienen la respuesta de qué color es los calcetines del chofer? Ok. Y finalmente, tercer y última pregunta. ¿Va? ¿Trae pantalón el chofer el día de hoy? ¿Trae pantalón el chofer el día de hoy? ¿Qué me contestarías, Bueno, pues yo estoy aquí al pendiente de tus respuestas porque ya casi terminamos incluso la sesión del día de hoy y quiero que alguien se gane el premio. ¿Ok? Me dice Cintia Nava, no lo dijiste. Ok, Cintia. Gracias, Cintia, por tu participación. ¿Sí? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Vamos a ver quién más. Dice Cintia, no creo que ande sin ropa. ¿Es correcto, Cintia? Yo espero que no. Ok, recuerden que les estoy dando tiempo, por eso estoy aquí aprovechando a saludarles para ver quién se lleva el obsequio de esta semana. Muy bien, voy a seguir avanzando para no retrasar y que abarquemos. Luego,
Compromiso, ¿sale? ¿Con qué te has comprometido contigo misma últimamente, contigo mismo? ¿Quedaste en entregar un reporte a cierta hora y lo entregaste? Eso habla del compromiso. Eso habla de qué tanto eres comprometido contigo mismo, contigo misma para generar un resultado. Y entonces, ¿cómo está tu nivel de compromiso? O eres también, fíjate, si eres aquella persona que participa en Radio Pasillo quejándose de la empresa, tu nivel de compromiso está por los suelos. Porque una persona comprometida no tiene ni siquiera el tiempo para hablar mal de la empresa en la que trabaja, mucho menos para hablar mal de los compañeros, porque está tan comprometido con su tarea que se la pasa dedicado a avanzar en el desarrollo de la misma. Así es, a eso se refiere el compromiso, ¿ok? Entonces, ¿cómo estás tú? Es más, te la pongo más fácil, del 0 al 10, ¿qué nivel de compromiso tienes? ¿Ok? La escucha la vamos a analizar hasta el final porque va a ser el cierre precisamente de lo que acabamos de hacer ahorita, del ejercicio. Así es de que hasta ahorita la única que ha respondido es Cintia, o al menos no alcanzo a ver todas las respuestas, porque de repente es importante que avancemos en esto, ¿va? Pasión, ¿cómo está tu pasión? ¿Qué tan apasionado te sientes con lo que haces? Te pongo la pregunta más sencilla. ¿Te gusta lo que haces? Siendo honesto y siendo honesta contigo mismo. ¿Te gusta lo que haces? ¿Lo disfrutas? ¿Te apasiona? ¿Lo vives? O sea, es de esas cosas que harías, tu trabajo lo harías sin que te pagaran. Déjate platico que en mi caso a mí me apasiona la capacitación. Y sí es de las cosas que yo haría sin que me pagaran. Así es de que son elementos clave. Dunia también lo dice y me gusta mucho esa frase porque ella misma dice que le encanta lo que hace, que por eso lo comparte. Y por eso estamos aquí en el mismo canal, en la misma red, porque ella tiene esa visión de darse cuenta de aquellas personas que nos apasiona el trabajo y nos invita a colaborar con ella. Eso es un líder, es aquella persona que también te transmite su pasión por querer hacer, pero también detecta la pasión que hay en ti por hacer el beneficio hacia los demás. El sexto, soluciona problemas. ¿Cómo te va cuando tienes un problema? ¿Eres de aquellos que ve el vaso medio lleno o medio vacío? ¿Qué está pasando contigo, Si lo ves medio lleno, está bien, está solucionando problemas. Si lo ves medio vacío, aguas, porque entonces en lugar de solucionar problemas, seguramente te estás quejando, ¿ok? Sonia María Aguilera dice, seguro que si trae ropa, estoy segura que nadie llevaría niños a la escuela sin pantalones. Ok, gracias Sonia María. ¿Y qué te contestaste? ¿Eres el quejón de la empresa o eres el que impulsa a los compañeros en la empresa? ¿Solucionas problemas o eres parte del problema? Yo te lo dejo de tarea. Finalmente, responsabilidad. La responsabilidad conlleva la habilidad para responder ante ciertas circunstancias. Entonces, ¿qué tan responsable eres tú? No solamente es el compromiso en un trabajo, sino qué tanto eres capaz de responder ante una situación de manera adecuada, de acuerdo a cómo te lo pide el problema o la situación que estás viviendo, ¿sí? Y finalmente, una actitud positiva. Realmente, en esta actitud positiva, déjame buscar un ejemplo, ¿eres de los que se queja o eres de los que dicen, no, sí se puede, hay que buscarle de otra forma, y de otra forma, y de otra forma? Hay que ver cómo avanzamos. ¿Eres de esas personas? Bueno, pues esa es una actitud positiva. Si eres un retractor dentro de tu trabajo o eres aquella persona que nadie se quiere acercar porque te la pasas quejándote, entonces tu actitud quizás es negativa, ¿ok?
Muy bien, pues estas herramientas son las herramientas básicas de liderazgo. Hay 51 herramientas de liderazgo, ¿lo sabías? Si deseas conocer más herramientas, sigue conectándote con nosotros todos los días lunes, pero sobre todo también sigue estando al pendiente de en dónde estás tú y cómo estás avanzando, en qué nivel de cada una de estas herramientas cuentas. En otras palabras, son las competencias claves del liderazgo. ¿Cómo andas en estas competencias? Del 0 al 10, ¿cómo te calificas en estas competencias? ¿Ok? Vic, ¿me ayudas a cambiar la diapositiva, por favor? Y entonces, espero las participaciones de aquellas que están conectadas y les pregunto, ¿cómo te evaluaste en promedio de todas estas competencias? Del 0 al 10, ¿cómo te estás evaluando? ¿Cuál fue tu promedio de calificación? ¿Ok? Esta parte es importantísima, que te des cuenta cómo te estás autovalorando. Y si no sabías que tenías todas estas cualidades, déjame decirte que sí las tienes. Quizás las tienes desarrolladas, quizás no las tienes desarrolladas. Pero el elemento clave es que te des cuenta en qué nivel las tienes. Si las tienes en un nivel 0, en un nivel 1, 2, 3, 4 o 5. Ya que las competencias laborales se miden en 5 niveles. Y finalmente, el resumen de todo esto es que el liderazgo es como un músculo. Cuanto más lo ejercitas, más fuerte te vuelves y más puedes dirigir a los demás. Mientras más líder eres contigo mismo, mayormente podrás dirigir a otros. Y entonces eso es lo que se conoce como liderazgo. ¿Ok? Así es de que avanzamos a la siguiente diapositiva, por favor, Vic. Y no me queda otra cosa más que decirte que realmente todas estas cualidades ya las tienes. Y dentro de todas estas cualidades, de ti depende convertirte en un líder exitoso y en cumplir tus sueños y tus metas. Yo en la pantalla te estoy poniendo la última imagen en donde hablamos de la pregunta clave sobre el liderazgo y es, ¿qué sucede con el clima organizacional? Fíjate, en pantalla tú vas a ver una diapositiva, ya la había mostrado la semana pasada, hoy la vuelvo a mostrar, en donde nos habla de que el autoliderazgo es un 33.3% de los resultados. Después, cuando tú te autolidereas y cumples este porcentaje, te conviertes en líder, es decir, empiezas a dirigir y a influir en los demás. Para que este liderazgo funcione es un 33.3%. Por eso están las estructuras piramidales. Y finalmente, ambos elementos, el autoliderazgo y el liderazgo, son la base para generar el desarrollo organizacional y entonces el clima que genere el autoliderazgo y el liderazgo va a ser el clima de la organización. Sobre todo ahorita que en México se está dando lo de la NOM 035 como obligatoria para todas las empresas, principalmente aquellas medianas y grandes empresas, lo que se tiene que trabajar es un tema de clima organizacional. ¿Por qué? Porque el clima organizacional te habla no solamente de la parte interna, sino como lo que se está generando dentro de la organización está generando estrés a los colaboradores y una evaluación psicosocial dentro de tu empresa te viene a ayudar a darte cuenta cómo está el desarrollo de tu empresa, la base es cómo está el clima organizacional y después cómo este clima organizacional está influyendo en cuestiones psicosociales para el desarrollo de la organización. De tal manera de que aquí el punto clave es que te des cuenta cómo estamos todos trabajando, ¿ok? ¿Qué es lo que estamos haciendo para un beneficio de la organización? ¿Va? Entonces, el líder es aquel que influye en todo el ambiente, el clima laboral, para que la organización prospere.
Y entonces, si tú estás teniendo un autoliderazgo y lo has desarrollado de tal manera que hoy ya eres líder, eres aquella persona que puede responsabilizarse y además que lo hace de una manera positiva hacia un clima organizacional, lo que permite el desarrollo de la organización. ¿Ok? Este es un tema muy extenso que seguramente lo voy a ver más adelante con todos ustedes, pero no me quiero despedir hoy sin decirles que en Impulso Alfa contamos con las herramientas de autoevaluación, tanto personal como empresarial, que se pueden aplicar en tus empresas para darte cuenta cómo está tu clima organizacional. Y si quieres saber tu nivel de desarrollo de liderazgo, también lo podemos poner a tu servicio con precio preferencial. Así es de que visítanos en nuestra página, visítanos en nuestras redes sociales, comparte estas presentaciones y sobre todo te invito y te motivo a que seas una persona responsable por tu propio desarrollo. Ya no es momento para dejarle la carga solo a las organizaciones, sino que también es momento que un líder surja de dentro de ti y te hagas responsable de ti mismo para armar tu plan de carrera y para también ser consciente de si te gusta lo que haces o si no te gusta, ¿ok? Y bueno, por mi parte, sería todo el día de hoy. En pantalla ustedes están viendo mis datos, mis redes sociales, mi WhatsApp 33 17 80 04 94, la página www.impulsoalfa.com y me pueden encontrar en redes sociales con el hashtag ImpulsoAlfa. ¿Ok? Bueno, creo que nadie más contestó, así es de que... Ivonne, bienvenida. Si nadie más ha contestado, Cintia Nava Baltasar, tienes 2 boletos para la rifa que se va a hacer sobre estilos de liderazgo. Sonia, tienes 1 boleto para la rifa. Es... Sonia María Aguilera Mendoza. Tienes 1 boleto para la rifa, Sonia. ¿Sale? Sonia María, tienes 1 boleto. Luego, también tienes... todos los que dieron like, todos, y ya te mencioné el boleto que tienes 1 boleto más por el like, ¿ok? Si compartiste, recuerda que tienes 2 boletos más. Así es de que para aquellas personas que se acaban de unir, les vamos a dar oportunidad de que terminen de ver el video y participa porque voy a estar al pendiente de tus comentarios hasta las 10 de la noche y después de las 10 de la noche, en ese momento voy a hacer la rifa, ¿ok? Les voy a subir ahí cuántos boletos tuvieron cada uno y voy a subir una pequeña grabación de la rifa que realice, ¿ok? Así es de que sigue participando, si no te has animado a participar, sigue participando. Y bueno, les doy la respuesta de la pregunta del chofer del camión. ¿Recuerdan lo primero que les dije? ¿Quién es el chofer del camión? A ver. Yo les dije, tú eres el chofer del camión. Entonces, si tú eres el chofer del camión, te pregunto, ¿de qué color es la blusa o camisa que tienes puesta? Y segundo, ¿traes pantalón puesto el día de hoy? ¿O traes falda? ¿O traes short? Ah, ¿verdad? Entonces, ¿escuchaste bien la frase o no la escuchaste? Eso es el elemento clave de una escucha activa, ¿ok? Así es de que seguiré tomando nota de sus participaciones. Recuerden compartir el video, aunque lo hagan hasta terminar el video, les voy a dar 2 boletos para la rifa. Así es de que tienen hasta las 10 de la noche para compartir el video. Por mi parte sería todo. Un gusto saludarles, un gusto estar aquí con ustedes. Y recuerden, nos vemos el próximo lunes en punto de las 7 de la noche. Gracias, bye bye.